Ensayo de gravedad específica y absorción del agregado fino. Integrantes: Leonardo Barrera, Felipe Rodríguez, Ana Villamil, Samuel Castañeda, Angélica Uricoechea, Kevin Uribe. Docente: Nelson Javier Rodríguez Ramírez. Fundación Universitaria Agraria de Colombia. Ingeniería Civil. Materiales de construcción. Bogotá 2024. La muestra del agregado se debe obtener de acuerdo con la norma INVE 201 y reducir a la fracción requerida para el ensayo, aproximadamente 1 kilogramo, de acuerdo con la norma INVE 202. Se coloca la muestra en un recipiente adecuado y se seca hasta masa constante a 110 grados más menos 5 grados C, 230 grados Fahrenheit más menos 9 grados Fahrenheit. Se permite que se enfríe hasta una temperatura en la que sea manejable. Unos 50 grados C, se cubre con agua de manera que quede sumergida, o se le añade la necesaria. Para que su contenido de agua sea de 6% o más, y se mantiene en ese estado por 12 más menos 4. Se extiende la muestra sobre una superficie plana no absorbente. Se inicia la operación de secar la superficie de las partículas, dirigiendo sobre ella una corriente moderada de aire tibio y se revuelve periódicamente para asegurar un secado homogéneo, buscando que el material alcance la condición de saturado y superficialmente seco. La operación se continúa hasta que las partículas del agregado puedan fluir libremente. Se debe seguir el procedimiento indicado para determinar si la superficie de las partículas de agregado fino está aún húmeda. Se hace un primer tanteo con el molde cónico cuando todavía hay contenido de agua superficial en la muestra. Se continúa el proceso de secado y se efectúa periódicamente el ensayo del cono, hasta que la muestra alcanza la condición saturada y superficialmente seca. Si el primer tanteo indica que no hay contenido de agua superficial o se ha secado más allá de la condición saturada y superficialmente seca, se agregan a la muestra unos pocos mililitros de agua, se mezcla y se deja en reposo en un recipiente cubierto durante 30 minutos. Después de este tiempo se reinicia el proceso de secado y de ensayo de cono a intervalos frecuentes, hasta alcanzar la condición saturada y superficialmente seca. Algunos agregados finos angulosos o con alta proporción de partículas finas no se derrumban en la condición de superficialmente secos. Para verificarlo, se deja caer desde una altura entre 100 milímetros y 150 milímetros la cantidad de muestra de ensayo que puede ser sostenida en una mano y se observa si se presentan finos suspendidos en el aire. Su presencia es indicativa del problema. Para estos materiales, se considera la condición saturada y superficialmente seca como el punto en el cual un lado del cono formado con la muestra se asienta ligeramente al remover el molde. Ensayo del cono para verificar la condición saturada y superficialmente seca. Cuando se empiece a observar visualmente que el agregado fino se está aproximando a esta condición, se sujeta firmemente el molde cónico con su diámetro mayor apoyado sobre una superficie plana no absorbente, se pone en su interior una porción de muestra en estado suelto, en cantidad suficiente para llenarlo hasta rebosar y acumulando material adicional sobre la parte superior, el cual se sostiene colocando en forma de bocina los dedos de la mano que está sujetando el molde. Enseguida, se apisona ligeramente el agregado dentro del molde, aplicándole 25 golpes con la varilla. Cada golpe se debe dar dejando caer libremente el pisón bajo la acción de la gravedad, únicamente, desde unos 5 mm, 0,2 pulgadas, por encima de la superficie superior del agregado fino. A continuación, se remueve la arena suelta que hay alrededor de la base del molde y se levanta este verticalmente. Si hay contenido de agua superficial aún presente, la muestra de agregado fino mantiene su forma cónica, por lo que se debe continuar secando y mezclando la muestra, realizando frecuentemente el ensayo del cono hasta que se produzca un derrumbe parcial, el cual indica que se ha alcanzado la condición superficialmente seca. Se llena el frasco inicialmente con agua hasta un punto en su cuello entre las marcas de 0 ml y 1 ml y se registra la lectura. Tanto el frasco como el agua se deben encontrar a 23 grados más menos 2,0 grados C. Se añaden 55 gramos más menos 5 gramos de agregado fino en condición saturada y superficialmente seca, u otra cantidad si así se ha especificado, 500 gramos más menos 10 gramos del agregado fino saturado y superficialmente seco, preparado como se ha descrito, y se añade agua hasta aproximadamente un 90% de su capacidad. Se agita el pignómetro, manualmente,
o mecánicamente. La agitación mecánica se logra aplicando vibración externa al pignómetro de una manera que no degrade la muestra. Un nivel de agitación justo para remover el aire atrapado sin degradar es el que mueve las partículas individuales del material. Se considera aceptable un agitador mecánico para este uso, si la comparación de resultados de ensayos realizados cada 6 meses muestra una variación menor que la aceptada para dos resultados del mismo material con agitación manual, de 2S. Después de introducir la muestra de agregado fino, se pone el tapón en el frasco, se coloca este en posición inclinada y se gira suavemente en círculos para eliminar el aire atrapado, hasta que no salgan burbujas de aire a la superficie. Se toma y registra la lectura final en el frasco, cuando la temperatura del frasco con su contenido esté a la temperatura de la lectura inicial más menos 1 grado. Luego de eliminar las burbujas de aire, se ajusta la temperatura del pignómetro con la muestra a 23 grados más menos 2,0 grados C, introduciéndolo parcialmente en un baño de agua si es necesario. Se lleva el nivel de agua, a igual temperatura, hasta la marca de capacidad del pignómetro, se seca rápidamente su superficie y se determina su masa total, pignómetro, muestra y agua. Se remueve el agregado fino del pignómetro y se seca hasta masa constante a 110 grados más menos 5 grados, 230 grados Fahrenheit más menos 9 grados Fahrenheit. Se deja enfriar a temperatura ambiente por una más menos medio H y se determina su masa. Se remueve el agregado fino del pignómetro y se seca hasta masa constante a 110 grados más menos 5 grados, 230 grados Fahrenheit más menos 9 grados Fahrenheit. Se deja enfriar a temperatura ambiente por una más menos medio H y se determina su masa. Se determina la masa del pignómetro lleno de agua hasta su marca de capacidad a 23 grados más menos 2,0 grados C.